Buenos días, les habla Carolina Fajardo de Artesanía Mi Pequeña Lulú. En el día de hoy con nuestro tercer y último tutorial de un proyecto de reloj de jengibre para Navidad que veníamos realizando durante los últimos 2 viernes. Hoy es el tercero, espero que les guste la manualidad ya terminada y que se queden hasta el final del video. Bienvenidos. ¿Listo? Entonces el día de hoy vamos a trabajar el resto de la decoración. Voy a bajar la cámara. Bueno, yo pensaría que por ahí está muy bien. ¿Listo? Y les voy a mostrar y voy a ir adelantando y les voy a ir contando lo que se hizo el día de ayer. El día de ayer básicamente ya habíamos traído las bases listas para empezar a decorar y lo primero que hicimos fue mostrarles cómo se hacían los flotados, ¿no? Recuerden que los flotados son la técnica con la cual hacemos las sombras y las luces dentro del country. Esta técnica es bien importante porque esa es la que nos va a realzar absolutamente todos los proyectos que nosotros hagamos. Antes de empezar ahorita a trabajar les voy a mostrar nuevamente cómo es la técnica. Entonces, ¿qué hicimos ayer? Hicimos la sombra del sombrerito, toda esta parte, hicimos esta sombra de acá, hicimos la sombra de aquí debajo de la galletica, hicimos esta sombra de acá y ahí quedamos. Hoy les traigo un pasito adelantado, pero les voy a mostrar, es decir, traigo medio reloj ya más o menos decorado y el otro medio todavía sin decorar para poderles mostrar cómo se hace, bueno, la decoración que falta. Toda la decoración que falta son básicamente en su mayoría sombras y luces y uno que otro puntico y ya el tema de la maquillada, que eso ya es algo que se los voy a mostrar acá. Entonces, ¿qué hice para traer esto? Recuerden que esta parte ayer no la teníamos, esta parte de acá no la teníamos. Entonces, básicamente, lo que yo hice fue traspasar este diseño. Lo volvimos a poner acá y ¿qué hice? Calqué esta parte de acá que no la habíamos calcado, ¿cierto? Entonces ya la traje calcada. Traje esa parte calcadita totalmente. ¿Y qué hicimos? Habíamos pintar las cerezas y pintar las hojitas, ¿cierto? Ayer habíamos hecho el tema de hacerle las sombras y las luces a estas hojitas, ¿verdad? Y hoy nos falta hacer entonces lo que son las nervaduras, aquí a darle un poquito de volumen a las cerecitas y lo mismo aquí, estas líneas en rojo ya les voy a mostrar, dejé para hacer una y dos para mostrarles cómo son y hacer aquí una nervadura para que puedan mirar cómo se hace y terminar de detallar esta partecita y aquí van dos sombritas más, ¿cierto? Eso fue lo que traje adelantado, pero les explico esta parte de qué era lo que yo había hecho. Ayer ustedes vieron cómo yo sacaba el tema de hacer las sombras y hacerle luces. Aquí dejé esta, porque pues tengo dos proyectos obviamente para poderles mostrar. Esta las dejé acá sin luz y se la voy a hacer ahorita nuevamente con un pincel angular mucho más pequeño. Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos a empezar. ¿Listo? Vamos a empezar. Les voy a mostrar rápidamente el tema de lo que hice ayer con las sombras y las luces. Entonces, recuerden que lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar un pincel angular, dependiendo del tamaño de lo que queramos hacer. Se pueden utilizar pinceles angulares desde 0, 1, 2, 3, 4, el que quieran. Digamos, en este caso, este son 2. Les voy a mostrar. Entonces, humectamos el pincel en un poquito de agua. Hacemos un descargue muy suave en la servilleta. Tenemos a la mano un papel donde vamos a descargar. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una sombra verdecita. Tengo la sombra, tengo el color aquí. Este es el color que voy a utilizar, es un color verde kiwi, se llama ese color. Cojo, unto la puntica nomás, descargo donde tenga para descargar. Y luego digamos que voy a hacer una sombra redondita. Entonces hago la sombra aquí. ¿Sí? Paso, paso y paso y paso el pincel. Y me voy con mi pincel mopeador y lo que hago es jalar. ¿Sí? Aquí digamos que primero que todo esto es papel y el papel absorbe rapidísimo, ¿cierto? Este mismo ejercicio lo pueden hacer colocando, si ustedes quieren, un papel blanco debajo, encima una hojita de acetato. ¿Y qué hacen ustedes? Trazan líneas, por decirles algún ejemplo. Una sombra así, acá en este papel.
una sombra, bueno, no sé, por ejemplo, en esta posición, una sombra que vaya, por ejemplo, con un triángulo, ¿sí? Y ponen el acetato encima. Al poner el acetato, esto es mucho más fácil, no se absorbe y ustedes pueden inclusive borrar y volver a hacer el mismo ejercicio y practicar en todos estos ángulos. ¿Listo? Pero digamos que básicamente quería explicarles de qué se trata el flotado. Y para esta técnica es la que estamos utilizando para hacer las sombras y las luces de nuestro reloj. Eso es una cosa. Entonces vamos a terminar aquí. Ahora sí les voy a mostrar el muñequito. Bueno, empiezo yo a moverlo. A mí me da pena con ustedes, pero yo muevo bastante el proyecto para poder como ubicar un poquito el tema y poderles mostrar. Ahí espero que estén viendo. Bien. Estas rayitas se las hice básicamente con un pincel plano. Número 6, utilicé yo. ¿Sí? ¿Qué les voy a contar y les voy a dar como esa recomendación para cuando ustedes estén haciendo? Acostúmbrense a que los pinceles que son para hacer sombreados, para hacer este tipo de decoraciones, es decir, esto se utiliza mucho para el escocés. Esos pinceles ustedes deben tratar de mantenerlos exclusivamente para eso, no ponerlos para nada más, para que la punta del pincel esté siempre finita, bien trabajada, o sea, que no vaya a quedar toda con los pelitos del pincel todo abiertos porque no nos deja hacer la decoración como la queremos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, este pincel es un pincel que yo tengo hace, no sé, yo les diría que por lo menos unos 6 años, tal vez, pensaría yo. No sé, yo creo que por lo menos unos 6 años. Perdón que les corro un poquito. Pero ese pincel siempre lo he mantenido solo para hacer el tema de escocés. Entonces, mantiene en su forrito, mantiene muy bien lavado y miren, perfectamente la punta. Esto es lo que hay que hacer para que los pinceles duren, porque si no, los pinceles metidos en agua todo el tiempo, los pinceles que se dejan por ahí 3, 4, 5 horas metidos en agua, los pinceles no duran nada y se van dañando muy rápido. Bueno, entonces eso es básicamente lo que les quería como comentar con respecto a esto. Estas rayitas, entonces ya les voy a mostrar cómo se hace. Vuelvo y juega que yo les volteo esto. Aquí resulta, les dejé solamente para hacer 2. Más o menos al ojo fui haciendo esta decoración. Bueno, entonces ahí les voy a mostrar. Con el color que le voy a hacer esas lineecitas, eso es un rojo imperial, se llama, ese rojo. Entonces voy a humedecer el pincel un poquito, ¿no? No lo voy a descargar, le voy a dejar esa carga de agua que tiene el pincel. Y voy a mi pintura, ops, por acá me entré de verde, perdón, me limpio. Que eso puede pasar y suele pasar, no sé, de colorcitos que no quiero untarse. Listo. Entonces voy a mi pintura, que es la roja, y como tiene esa carga de agua, jalo un poquito de la orilla y ahí me va a dar un color aguadito, no tan espeso. Miren el pincel, ya con la carga de agua que tenía el pincel, sin descargarlo en la servilleta, como hacemos con los otros cuando voy a hacer, por ejemplo, el flotado. Y me vengo, acá el palito va a quedar solamente, o sea, como se supone que lo está tapando la cerecita, nos va a quedar apenas una gotica, miren, ¿sí? Y pónganle bien cuidado al movimiento. Pongo el pincel en la línea de arriba que está trazada y me vengo en un solo trazo hasta abajo, ¿sí? Y quedó la línea. Ese ejercicio que yo hice ahí, lo hice absolutamente con todas estas líneas. Eso era lo que quería que vieran. ¿Qué pasa aquí? Que la pintura está un poquitico aguada. No está supremamente cargado el pincel, sino aguadita. Aguadita nomás. Aguadita nomás. ¿Listo? Si les queda muy clarita, ustedes pueden volver. La dejan secar un poquito, la dejan que seque. Y vuelven y pasan la línea. ¿Listo? Bueno, les cuento que yo no sé, yo me estoy viendo en transmisión, me veo en vivo, pero se me hace muy extraño que no haya, que no esté, no sé si ustedes están viendo. Si alguno está viendo, por favor, si alguno está pudiendo revisar esta transmisión, le pediría que me dijera si me ven o no, porque bueno, yo igual voy a seguir porque necesito dejarles esto. Espero que esté grabando, espero que esté transmitiendo, no importa. Si no está, no importa, la ven después, pero sí me interesa que quede grabada. Listo, me fui con eso. Ahí ya les mostré. Les voy a mostrar que para estas hojitas de pronto se les facilita más hacerle la sombra y la luz con este pincelito que es un angular y que es un número 0. Ayer yo lo hice con uno un poquito más grande, pero les dejé hoy esta para mostrarles que es un poquito más fácil con el pincel más pequeño.
Mientras yo dejo que se vaya secando eso, necesito hacerle las luces a estas hojitas, ¿cierto? A ver, yo creo que por ahí, a esta hojita y a esta hojita. A esta y a esta. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Hago lo mismo de siempre. Mojo mi pincel, descargo en la servilleta y con un color más claro que el fondo. Recuerden siempre, por favor, que las luces van a ir en un color más claro y las sombras siempre van a ir en un color más oscuro, ¿cierto? Que el color de base. Entonces, miren, con este que es más pequeñito nos queda más fácil hacer. Pongo la punta del pincel y me voy, jalo, está suficientemente humedecido como para jalar la pintura de una vez en los 3 movimientos que tengo que hacer, ¿cierto? Me voy hasta arriba y vengo con mi pincel mopeador pequeño, el 3, este es el 3/8, recuerden que este es el pequeño, 3/8. Y jalo una gotica en ángulo de 45 y quedó, ¿listo? Les quise mostrar con este, porque ayer la hice yo con uno más grande, pero cuando uno está empezando, y sobre todo por los espacios pequeños, yo les recomiendo hacerlo con uno más pequeño para que brieguen menos, ¿listo? Porque primero que todo, pues no van a coger una cantidad de pintura, segundo, el pincel es más pequeño para el espacio que estamos manejando, entonces se les va a facilitar más, ¿listo? Entonces por eso quise volver a repetir esta de la luz, con un pincel un poco más pequeño para que se fijen que es mucho más fácil hacerlo así. Perfecto. Listo. Y me fui. Ya, perfecto. Listo. Ahí quedó. Entonces, terminamos de hacer la luz de las hojitas. Les voy a mostrar cómo se hacen las nervaduras. Pincel liner 20-0, una mecha más o menos mediana. Es decir, hay pinceles liner con unas mechas larguísimas que nos sirven para hacer decorados como muy bonitos, muy especiales. El pincel liner es fácil de manejar, pero hay que hacerlo con mucha práctica. Siempre que vamos a trabajar con liner, recuerden que la pintura debe estar aguada. ¿Qué voy a hacer? Voy a cargar el pincel y le voy a dejar la carga de agua que tiene. No se la voy a secar ni se la voy a descargar. Con ese poquito de carga que tiene, me vengo a la pintura, el poquito de verde, que en este caso va a ser un verde kiwi, que es el que tengo acá. Saco un poquito con esa misma agua que tiene y me va a quedar un poquitico más aguada. Si yo veo que está muy espesa, le echo otro poquito, vuelvo y cargo el pincel y le echo otro poquito de agua y en este caso ya creo que está lista para trabajar. Miren, chicas y chicos, si hay alguien por ahí viéndome, no sé, pero me dirijo a los dos. El tema es que el pincel angular, el pincel plano, discúlpenme que se ni plano ni angular, liner, qué vergüenza, a ver. Entonces debe trabajarse siempre con la pintura aguadita. Si la pintura no está aguada, no va a permitir que hagamos como movimientos, a ver, no sé si están viendo acá, les vamos a poner este platito acá un poquito, como esto, ¿sí ven? Como esto. Entonces aquí yo descargo un poquitico y me fui a hacerle la nervadura a la hojita. Como la nervadura. Son movimientos muy suaves, me paro más o menos en la mitad de la hoja y hago un movimiento como de un palito que sube sin ser recto, ¿no? Sin ser recto, suavecito le hago por acá como otras venitas que le salen a la nervadura, ¿cierto? Aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Coloco la puntica del pincel sin hacerle ninguna fuerza, ninguna, pero ninguna es nada, o sea, prácticamente es que se va solito el pincel. Hago el detalle de las hojitas, sin hacerle fuerza, sin ponerlo así. En este caso, el pincel sí está haciendo prácticamente perpendicular para yo poder hacer esas nervaduritas que salen ahí. Traté de hacerlas un poquito gruesas, usualmente las dejo mucho más delgadas, pero la dejé gruesita para que la vean, para que logren ver el detalle. No sé, voy a arrimar esto un poquito a la cámara, a ver si logran ver mejor el detalle, ¿sí? De la nervadura, ¿listo? Entonces, ya estando esas nervaduras, ya vamos a hacer otra cosita. Mientras tanto, ya se nos secaron estas dos rayitas, si ustedes se pueden dar cuenta ahí, ¿cierto? Entonces, esas dos rayitas ya están sequitas, vamos a trabajar, a mostrarles cómo hago para resaltar las cerecitas. Vuelvo a trabajar con el pincel angular pequeño, el número 0, y
a estas cerecitas, a estas dos, una, dos, una, dos. A esas dos cerecitas las voy a trabajar con un color que se llama rojo country. Les voy a resaltar un poquito los orillos. ¿Qué voy a hacer? Voy a humedecer el pincel, lo descargo en mi servilleta, descargo nuevamente porque voy a hacer una sombra, ¿no? Recuerden que voy a hacer una sombra. Descargo nuevamente mi pincel, la puntita nomás, y descargo y me voy. Vamos a hacerle a todo alrededor de la cerecita. Entonces, pues básicamente lo que yo hago es empezar por acá. Me quedó como muy mojado, lo voy a cargar otro poquito de pintura y lo voy a descargar, pero un poquito menos, para que no se me pierda el color. Y me voy haciendo el movimiento suavecito. Este no quiero que se me vea como tan, o sea, no lo quiero difuminar tanto, ¿sí? Lo quiero dejar como un poquitico más oscuro, que se vea más. Entonces me voy, movimiento, le voy dando la vuelta, ¿no? Espero que ahí me estén viendo. Y descargo muy poquito porque quiero que se me vea más oscuro, ¿cierto? Me voy por el borde, recuerden, la punta del pincel va haciéndome la forma que yo quiero y le doy toda la vueltica a la cerecita. Y acá solamente es media cereza, ¿cierto? Entonces, listo, me paro aquí y me voy y difumino la pintura con la misma agua, pero no la voy a difuminar. Ahí no la quiero difuminar con el mopeador porque quiero que se me vea un poquito más. Si yo la quiero más oscurita, le paso 2 o 3 veces la sombra. Y yo la voy dejando a mi gusto. Digamos que si yo la quiero que se vea bien oscura, pues la dejo más oscurita, la dejo más cargada, dejo el pincel un poquito más cargado de pintura, ¿cierto? Y con eso ya básicamente, porque hay colores que a veces no se notan mucho y pues en la cámara no sé qué tanto se pueda ver el detalle. Ahora me voy a ir con la naricita, lo hice media nariz, ¿cierto? Ahora vamos a hacerle la sombra a la otra media. Esa sombra la estamos haciendo con ese color que les dije que se llamaba Antique Maroon, que es un color de americana, que es un color como un vino tinto, que es con el que está adornado el moño y con el que hicimos esta sombra de acá encima. Ese color es, o sea, resalta mucho en los rojos. Bueno, entonces me voy a ir a hacer, yo decoré lo mismo, aparte de que pasé esto acá, cisné esto acá, recuerden que cisné todos los detalles de la cara y empezamos a pintar las bases, ¿cierto? A gusto, yo le hice ojitos de color azul, pero se los puedo hacer café, se los puedo hacer verdes, no sé, el color que ustedes quieran, el azul que ustedes quieran. Yo en este caso utilicé un color de americana, pero básicamente ese es el tema con la decoración. Ustedes pueden hacer los colores a su gusto. Bueno, la naricita, yo ya decoré media nariz, voy a resaltarle la otra media, entonces hago lo mismo con el pincel, vean, unté, me fui de arriba abajo. Esa línea sí es muy sutil, entonces para que quede tan sutil yo apenas unto la puntica del pincel, pero una cosita, mejor dicho, que casi ni se nota, ¿sí? Y ya con el agua que tenía, la vuelvo a pasar, me voy de arriba abajo, listo. Y ustedes ya pueden notar ahí que quedó nuestra sombrita, ¿cierto? Entonces, mientras yo voy permitiendo que se seque lo de arriba, las sombras y las luces se secan rápido, pero si no lo hacen rápido y uno de pronto toca o eso, pues se va a manchar. Entonces la idea es que mientras le voy haciendo aquí, entonces ya esto acá se secó. Entonces vamos a hacerle la luz y un decorado que lleva esto muy sencillo. Miren, chicas, para la luz estoy utilizando el blanco, ¿cierto? El color blanco, para darle un poquito de volumen aquí a estas cerecitas. Yo tengo que, le estoy cogiendo de la tapa, necesito tan poquito que estoy cogiendo de la tapa. ¿Quién ya entró por ahí? Joanita, hola. Soleil, hola, qué pena con ustedes. Yo empecé porque no veía a nadie, entonces empecé, pero lo que me importa es saber que la transmisión está quedando. Muchas gracias, chicas, por estar acompañándome. Bueno, seguimos. En la tapita, como no necesito tanto, apenas unto este pincel. Este pincel es un pincel que se llama pincel chino o pincel de cerda Brasil, lo llaman así. Yo compro estos, cada cual compra a su gusto, ¿no? Yo cuando empecé utilizaba mucho los pinceles chinos, pero este es especial para esto. Trae la cerda un poquito más corta, trae diferentes, lo mismo que los chinos también traen colores. En este
colores no tamaños. En este caso este es triple cero y para espacios pequeños me parece ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mojo un poquito, voy a descargar, este pincel se trabaja seco, no se humedece, esto se llama brocha seca. Y la brocha seca, obviamente el pincel debe estar, como su nombre lo dice, sequito. Humedezco, descargo en la servilleta, pero en un sitio donde esté seco, no voy a descargar donde esté mojado porque entonces no hago nada. Descargo muy bien, en movimientos como redonditos, y me vengo a la pieza y como yo quiero darle un poquito de color aquí, como en la mitad de la cerecita, hago una especie de golpecito, eso se llama como mopeada, ¿sí? Y hago esa especie de golpe suavecito, listo, y ahí ya. Ahora le voy a hacer un poquito a la cerecita de acá, que como es nomás un poquito lo que se ve, le hago una gotica, pequeñito, poquito y suave. No hubo necesidad de untar más el pincel. Si yo la quiero más tenue, si la quiero mucho más tenue, pues básicamente lo que hago es secar mucho más el pincel y hacer el mismo mopeado. Si la quiero un poquito que se vea un poquito más, yo estoy tratando de hacerla un poquito más oscura para que ustedes la puedan apreciar. Jackie, por ahí te vi. Hola, compañera, gracias. Qué chévere que estén por acá. Gracias por acompañarme. Entonces, como les decía, si quiero que se vea mucho más clarito, entonces dejo mucho más seco el tema del pincel. Pero esto se trabaja en seco, ¿no? Recuerden, seco y muy bien descargado, porque si ustedes le dejan muy húmedo este pincel, lo que les va a armar es una mancha, no como esa brumita que queda, sino como una mancha. Bueno, entonces eso es básicamente el tema. Obviamente esto lo trabajaremos después, el tema de la brocha seca, porque eso es una técnica como tal, la brocha seca. ¿Qué más le voy a hacer a las cerecitas para destacarlas? Con blanco, lo mismo, vamos a trabajar con pincel liner. Acuérdense por favor que el pincel liner siempre debe estar, cuando vamos a trabajar con liner, debe estar humedecido, ¿no? La pintura debe estar en punto de aguada. Entonces, el pincel lo dejo cargado con el agua. Lo estoy tratando de mostrar bien cerca para que vean. Ahí quedó cargado con el agua que saqué del vasito. Cojo una gotica de blanco, pero es que es una cosa mínima. Y acá en mi bandejita donde estoy haciendo los revueltos, vengo y revuelvo acá donde está el blanco. Si es muy poquito y necesito un poquito más, entonces otra vez cojo agua, cojo una gotica de pintura y lo dejo en punto aguada. Esto es de práctica lo mismo, yo creo que esto al ojo, yo creo que ninguna tiene la medida exacta de qué es lo que necesita para que una pintura le quede en el punto que debe quedarle. Entonces es de práctica. Si yo veo que me quedó, por ejemplo, demasiado aguada y hago el trazo y lo veo muy sutil, demasiado tenue que no se nota, pues lo que debo hacer es aplicar otro poquito de pintura. Si veo que, porque se fue con mucha agua, o lo contrario, quedó demasiado espeso, entonces le aplico un poquitico más de agua. Pincel liner. Voy a hacerle un movimiento envolvente, lo unto y me voy a hacer lo que voy a hacer acá, como una especie de gomitas, ¿cierto? Aquí para resaltar las cerecitas. Entonces pongo la punta del pincel, un poquito de presión y bajo suavemente, ¿sí? Ahí sí lo tengo que presionar. Cuando estoy haciendo líneas delgadas como las nervaduras de las hojas, el pincel debe estar así perpendicular y no debe hacerle ninguna presión al pincel, porque si yo le hago presión, la línea se abre totalmente. En cambio acá, como estamos haciendo como unas especies de comitas, estas comitas sí, uno pone el pincel donde quiera que quede su comita, donde va a quedar, pone el pincel, la punta del pincel y hace un poquitico de presión y baja. Y listo, eso es todo. Como ya lo tengo untado de blanco, vamos a hacer un par de decoraciones en estas dos lineecitas que les mostré, que son como una especie de zigzag en la mitad para decorar estas dos lineecitas. Entonces el pincel debe ir perpendicular, la punta, y suavemente hago el movimiento como si, o sea, muevo la mano como hacia arriba y hacia abajo para hacer este pequeño detalle. Y en este pedacito que queda acá chiquitico también hago lo mismo, no importa si es un poquito nomás, pero ahí se hace. Las otras ya se las había traído adelantadas porque pues recuerden que no hay mucho tiempo, ¿vale? Entonces digamos que hasta ahí va esta parte. ¿Qué otras sombras? Bueno, les voy a ir mostrando de una vez. Con pincel liner vamos a hacer otra decoración de una vez acá. Esto tiene como unos hilitos, la galleta. Aquí ven uno. Están viendo uno, ¿cierto? Es un poquito, tal vez en la cámara no se alcanza a notar mucho, pues es tenue, pero es como un hilito que trae la galleta, como un decoradito. Ese decoradito también lo vamos a hacer con pincel liner y lo vamos a hacer con un colorcito un poco más oscuro para que se note sobre la galleta, y el color se llama camel. O lo pueden hacer en un amarillito, o sea, lo pueden hacer en un color que contraste con el caramelo, con el café. Eso sí es a gusto de la persona, pero sí que les contraste, chicas, que no les vaya a quedar, que no, mejor dicho, que se note.
No que les vaya a quedar que no se vea y entonces se pierde la gracia, que no se ve. La idea es que contraste el color. Ustedes saben que las galletas de jengibre pueden venir decoradas de mil formas, pueden traer esas cintillas rojas, no sé, de cualquier color. Yo en este caso se la puse en un caramelo, en un camel, sobre caramelo. Voy a hacer esta misma línea, pincel en agua, en aguada, sí, se llama en aguada como en punto aguada, no la pintura tal cual la sacas del frasco, sino con un poquito de agua. Este sí hay que hacerle un poquito de presión para que la línea se nos vaya gruesita. Luisa Díaz, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy saludando la gente que estoy viendo entrar, qué vergüenza, porque es que no veía a nadie, entonces pensé que pronto estuviera mal la transmisión, pero no, me encanta que se esté viendo y lo importante es que después las que no lograron desde el principio lo puedan ver. Voy a hacer la decoración que les estoy diciendo de como el hilito este que va acá. Me paro en la punta, hago un poquito de presión en el pincel y hago este movimiento. Y se fue. Y si se dieron cuenta, ahí sí tuve que hacer un poquito de presión para que el pincel abra y quede un poquito más gruesa la línea, porque ahí sí la necesitamos un poquito más gruesa. ¿Listo? Entonces, básicamente, en este orden de ideas, ya estamos haciéndole toda la decoración a nuestra galletica. Miren, les voy a mostrar. Aquí pasó algo. Aquí yo empecé gruesito y acá en esta parte de acá se me fue un poquito delgadito. Pues, ¿qué puedo hacer? Lo repaso, no tiene ningún problema. Yo vengo, me paro acá y vuelvo y hago un poquito de presión donde me quedó muy delgado y ¡shun! Me fui y ya, y quedó más gruesito y estuvo. ¿Sí? Esos detallitos pueden pasar y no hay problema, no se angustien, no pasa nada, se puede repisar y no pasó nada. Bueno, listo, me voy a ir con una sombrita que es importante hacer. Digamos que ahí el detalle ya va quedando bastante... Se va viendo la gracia del muñequito, ¿cierto? Los detalles le van dando como la vida, ¿no? A las cosas. Entre estas dos líneas donde están los rojos va a ir una sombrita en un color un poquito más oscura que la que le hicimos aquí en este borde. Esa sombrita se la vamos a hacer con un colorcito que se llama afgano. La idea es que puede ser también en un amarillo oro, que es un amarillo más quemado. Digamos que esta de acá debe quedar un poquito más oscurita que la que le pusimos en el borde. Entonces, en este orden de ideas, lo que yo busco siempre es que la persona no se ciña por los colores que yo estoy dando. Puede hacerlo en otros colores, pero si por ejemplo aquí le puse un amarillo sol, ¿cierto? Entonces aquí le pongo un amarillo otoñal que es un poquito más oscuro, puede ser. La idea es que me contraste, ¿sí? Que no queden los mismos colores, que no se vea como tan plano. Bueno, pero yo les doy colores con los que yo lo hago y ya cada una cuando lo quiera hacer o lo quiera trabajar, lo va haciendo a su gusto. Perfecto. Entonces aquí voy a trabajar. Primero hice las líneas y le hice estos decoraditos, porque ahorita voy a trazar la sombra y la idea es que estos palitos queden como detrás de la sombra, ¿sí? Entonces se los hice primero para ahorita hacer esta sombrita. Espero que lo vean bien. Me voy con esta. Recuerden, pincel humedecido, descargué descargué primero el agua, se moja, se descarga en la servilleta, luego en mi papelito que tenga para descargar y luego me voy a la madera. Me paro en el borde donde quiero empezar y me voy. Miren, por ejemplo, en este caso siento que me quedó un poquito seco. ¿Qué hago? Humedezco un poquito el pincel y sin echarle pintura ni nada, me vengo nuevamente acá, le echo un poquito más de agua y ahí sí me vengo y la repaso. Y si se dan cuenta, el color ya se fue mucho más suave, mucho más fácil y fue más extenso el tema. Y mi pincel mopeador me va a ayudar a hacer el efecto hacia abajo para que nos quede suave la sombra. Entonces espero que la estén viendo bien, miren lo bonita que se va viendo. Vuelvo y humedezco. Punta del pincel nomás untada de pintura. En este caso la quería un poquito gruesa, entonces cuando yo quiero gruesa la sombra, aplico un poquito más de color en la punta. Si quisiera una sombra muy delgadita, apenas toco la punta de color. ¿Listo? Entonces aquí termino este pedacito, me vengo de aquí para acá y lo termino, los uno a los dos, ¿cierto? Uno y mopeo. Esto se llama mopear. El pincel se llama mopeador. Recuerden que ayer les comenté que el pincel no se debe lavar, se debe limpiar sobre la humedad de la servilleta para que duren más, para que no se dañen, para que estos pinceles
Esto es lo que decía mi compañera Joana, que no presto, yo no presto esos pinceles ni siendo cierto. Yo los compro obviamente de marca, pero se consiguen mucho más económicos. Pero estos de marca, pues un pincelito es generoso, pero si lo cuido me puede durar 5, 6, 7, 8 años. Bueno, entonces eso es lo que hay que ver. Bueno, chicas, voy nuevamente aquí a terminar esta otra sombrita, el último pedacito que faltaba, y hago lo mismo. Listo. Y ahora me doy la vuelta a mi galletica, la vuelvo a colocar aquí y ahora voy a hacer la de abajo, ¿sí? En el mismo color, con la misma técnica. Nelcy, no te había saludado. ¿Cómo estás, Nelcy? ¿Cómo te va? Gracias, muchachas. Yo estoy muy agradecida con todas mis compañeras de academia porque ustedes sí que fueron un respaldo absoluto en este reto de esta semana. Si no fuera por ustedes, yo creo que más de una hubiéramos botado la toalla. Bueno, nos fuimos con la otra. Entonces voy a empezar lo contrario. Voy a empezar de aquí para allá. Aquí no importa que me tape un poquito, que me coja una gotita la cereza, porque pues ahí el espacio es mínimo, entonces, pero como yo difumino, ahí se alcanza a mirar el palito que quedó debajo. Y me fui nuevamente con el resto. Muchachas, ustedes y muchachos, si hay alguno, porque no sé, y entonces me dicen que los discrimino. Ustedes saben que las manualidades son de detalle, por eso es que las manualidades son una terapia, porque cuando uno está pintando o está tejiendo o está bordando o cosiendo, lo que esté haciendo, lo que sea que esté haciendo, el detalle, la minuciosidad con que uno hace algunas cosas, eso es lo que hace que se vea bonito, eso es lo que hace que valga la pena mirar un proyecto terminado, ¿cierto? Esos detallitos. Miren, acá el pincel estaba muy seco, se me fue lo descargué demasiado, entonces ya se va muy seco y la pintura me queda como manchadita. Entonces le aplico un poquito más de agua y eso, y ya, y la soluciono, ahí no hay ningún lío. Me eché hacia atrás otra vez y un poquito más de agua y uní las dos y estuvo. Aquí ustedes, yo no sé si alcanzaron a ver, acá se me salió una gotita que no debería haberse salido, pero puede pasar. Entonces, como estoy ahí, es una opción muy suavecita de hacer, muchachas. Con el pincel angular más pequeño lo mojo, lo humedezco y me voy como haciendo un barridito, pero suavecito, chum, chum, con el puro borde del pincel y ya le quité el poquito que se había salido. Bueno, a ver cómo se va viendo ahí. Eso, sí se vio lo que limpié. Perfecto, niñas, ya ahí toda esta partecita en cuanto a sombras y esto me quedó listo. Voy a irme aquí abajito al moño, ¿sí? La mitad del moño que tengo listo para decorar. Voy a hacer lo mismo, unas sombritas y unas luces. Les quiero mostrar un poquito que aquí está el detalle. Esto yo ya no lo calco, chicas, porque como yo ya lo tengo, digamos, como en mi cabeza, no lo calco. Pero digamos que estos son los detallitos, entonces si ustedes quieren tener una guía de por dónde va la sombra, pues la calcan. Yo ya no la calco porque pues ya por la práctica uno como que ya no necesita. Pero ahí está, y si la quieren calcar y en el molde que yo les estoy obsequiando está eso. Entonces me voy a hacer esa sombra, lo mismo, la misma técnica, pincel mojadito. Nos vamos con el vino tinto, le digo yo, en la americana se llama disque Antique Marron, yo no sé cómo se pronunciará, pero creo que es así y la verdad es que es como un vino tinto, para mí es un vino tinto, básicamente. Mojo la punta del pincel y me voy a hacer como la linecita esa que se le vio allá, que yo hago este movimiento y hago esto. En un solo movimiento prácticamente lo saqué. Buena pintura, buena humedad, puedo repasar y me fui. Y con el grande, que ya tengo que haberlo limpiado previamente en la servilleta húmeda, haberle limpiado un poquito el color anterior, me vengo y hago mi difuminado. Este color se seca a la velocidad de la luz, entonces si yo quiero que me difumine un poquito más, vuelvo y lo paso húmedo al pincel con un poquito de agua y me voy rápido otra vez aquí para poderlo difuminar una gotita más. Y listo, quedó la lineecita, ¿sí? Ahí me quedó la línea. Bueno, estuvo esa. Ahora vamos a hacer un pincel un poquito más pequeño, puede ser. Vamos a hacerle los dos de este lado.
Todos esos son los detallitos pues que van quedando y que van haciendo que el moñito se vaya viendo más bonito y vaya cogiendo forma. Lo mismo, como yo ya tengo más o menos presupuestado dónde van, pues simplemente me voy, hago mi movimiento hacia atrás, hacia adelante, como en forma de círculo, que por eso les decía, por ejemplo, los ejercicios para hacer en el acetato. Esto es muy fácil y esto ayuda a soltar la mano y a que ustedes le vayan cogiendo como la confianza al pincel y hagan las sombras y sus luces y sus cosas como sin la angustia de que, uy, pero es que esta no es recta y entonces ¿cómo la voy a hacer? No, pues se mueve la mano a la forma de que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces aquí ya está una. Me voy aquí un poquito más abajo y hago la otra, ¿cierto? Para allá, de para acá. 1, 2 o 3 pasadas, no importa cuánto le tengan que hacer, ustedes van viendo y copiamos. ¿Listo? Dejamos secar. Ahí ya vieron esos detallitos, ya ven que le va dando como vida al tema, ¿no? Ahora, estamos trabajando solo flotados. Estos son los flotados, los famosos flotados del arte country, que eso es lo que le da vida a nuestra figura. Le voy a hacer una luz muy tenue a la naricita en la parte de arriba. Pincel angular número 0, en exactamente la misma situación. Humedecemos, descargamos agua, montamos la puntica, descargamos en nuestro papelito que tengamos y nos vamos aquí a hacerle un poquito de luz a esta naricita. Todo tiene luz y sombra para dar ese volumen que necesitamos que se vea en las cosas. Es una muy tenue, entonces yo quiero hacerla más tenue todavía. Me voy, unto el pincel de solo agua y me vine y lo sigo como pasándolo varias veces hasta que me queda una linecita tenue. Se va difuminando la pintura poco a poco. Aquí no necesito utilizar el pincel moteador. Y la linecita quedó, miren lo delgadita que quedó esa linecita, ¿cierto? Entonces ahí la naricita ya tiene luz y tiene sombra. Y le vamos a hacer un detalle chiquitico, pero eso se los vamos a hacer ahorita al final, porque ya lo que me queda prácticamente son punticos y cositas y los ojos. Eso sí me... Aquí con pincel liner, ya esto se secó, un moñito, entonces lo mismo, liner con color blanco, un poquito aguado, y vamos a hacerle un par de lineecitas como para que quede un poquito más resaltado este moño. Dentro de las sombras, chicas, que se habían hecho las sombritas, en las dos partes como de arruga, lo que le da como el volumen al moñito. Entonces ahí voy y trazo un par de líneas suaves, ¿cierto? Chicas, yo tengo que voltear mucho, yo me tengo que acomodar muy bien que la mano me dé para donde tengo que hacer tra y pasé, ¿sí ven? Y esas dos líneas le dieron vida. Ahora, aquí ya le puse la luz en blanco que ahorita se la voy a poner acá. Y otro poquito de sombra. Y acá vienen con dos lineecitas que también hacen volumen. Entonces le trazo una por cada lado, súper, súper suave. Coloqué el pincel y me fui suavemente, sin hacerle presión para que no me quede gruesa la línea. Perfecto. Me fui nuevamente aquí y con el famoso vino tinto vamos a hacerle un poquito de sombra aquí a esta parte. Aquí lleva sombra. Entonces una gotita con ese famoso vino tinto. Si la quiero un poquito más oscura o un poquito más ancha, la vuelvo a pasar. Estoy trabajando ese, entonces es fácil. Estaba trabajando ese color, no había limpiado el pincel. Listo, ¿cierto? Y también le voy a hacer una gotica de luz. Muchachas, les voy a recomendar muchísimo que cuando ustedes estén haciendo los flotados, las sombras y las luces, ¿no? Recuerden tener, si ustedes van a hacer una luz blanca o de cualquier color, no sé, un verde claro, o sea, recuerden que las luces siempre van a ser colores claros, y ustedes no tienen el agua absolutamente limpia, muchachas, les va a quedar un manchón horrible de otros colores. O sea, no vayan a que en un solo vaso les quede eso como arcoíris, no. El agua tiene que estar limpia. Yo me traje un vaso exclusivamente para el tema de los blancos, ¿sí? Un vasito con agua, un vaso, lo que sea. Pero no hagan mezcla de colores porque les queda un manchón terrible, terrible, terrible. Entonces, por favor, tengan cuidado. Eso sí les recomiendo muchísimo en ese tema, ¿sí? Es lo mismo, si ustedes estuvieran haciendo, por ejemplo, una sombra oscura como esta que yo hago,
Y luego me voy a ir a hacer una sombra arriba clarita y no he lavado muy bien el pincel, o voy a utilizar el mismo pincel, o lo meto en el agua sucia, créanme que eso les va a quedar feo, 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 se les va a manchar feísimo. Entonces, por favor, tengan cuidado con ese detalle. Bueno, voy a hacerle la luz acá, pincel ya listo, ya descargado, y me fui. Punta de pincel, un solo movimiento, se me fue un poquito seco, vengo rápidamente y lo mojo, otro poquito. No lo descargo mucho, sino que lo mojo y vengo y estiro la pintura. Y la estiro, la estiro, la estiro. Exacto. Ahí ya creo que pueden ver que está un poquito húmedo porque se nota. Me fui, me fui, me fui, me fui hasta el borde. Me volví suavemente y me fui con el mopeador rapidito a hacerle esto. Y jalo un poquito la pintura. Y me quedó perfecto. Listo. Listo, 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 chicas. Y ahora me voy a ir aquí por este ladito, que faltó un poquito ahí, falta un poquito de luz. Entonces lo hago lo mismo. Suavecito, suavecito. Hasta aquí, hasta la punta, porque recuerden que de ahí para abajo ya hay sombra, ¿no? Y el mopeado. Y estuvo, chicas, ¿cierto? Estuvo nuestro moñito. Ese es como el tema del moño que había que trabajar. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir adelantando un poquito este ojo. Bueno, ¿qué hice yo? Una base blanca, solo le pasé una capa. En este momento le voy a pasar una capita más de blanco. A veces el blanco sobre otro color es un poquito complicado que nos coja bien, entonces hay que pasarle de pronto 2 o 3 capitas para que quede bien blanco el ojito. Entonces primero le estoy pasando la base con blanco, ¿cierto? Para que quede bonito. Porque recuerden que voy a pintarlo en este caso de azul. Cada color que yo pinte tiene que estar muy bien seco para que no se vaya a mezclar con el anterior. Es decir, el blanco tiene que quedar absolutamente seco. Después voy a aplicar el azul y por último el negro. Pero si yo no lo dejo bien seco, si no dejo que se seque bien, se me hace una mezcla de colores, ¿no? Y me queda el ojo colombino. Me va a quedar el ojo todo manchado. Entonces, básicamente ahí. Voy a dejar que se seque ahí mientras les estoy mostrando qué hice acá y qué otro decoradito tiene esto. Aquí, en la boquita que hice, con el pincel liner enaguada la pintura, le tracé con el mismo color de la naricita, con un rojito, le tracé la línea como una base. Pero yo quiero que me quede como un poquito de sombra, ¿sí? Una gotica como de sombreado. Entonces lo que hago es con el pincel angular pequeño, le voy a hacer una gotica, pero es que mejor dicho es una cosa casi imperceptible, niñas. Es la puntica nomás, ahí sí, la pura punta del pincel, miren. Y me voy a empezar, porque aquí ya se la hice en la mitad, entonces lo voy a hacer la otra mitad. Me vengo acá y empiezo a bajar por la lineecita, suavemente, una gotica, y me voy hasta donde tenía la otra, ¿sí? Entonces lo que hago es que no se vea la pura línea, sino que se me vea una gotica como de sombrita en el borde, pero es supremamente delicadita. Ahí ya la hice. Bueno, eso es todo lo que hay que hacer ahí, ¿sí? Voy a dejar que se seque esto muy bien y ya les voy a mostrar aquí mientras tanto porque necesito que el ojito se seque bien. Vamos a hacerle unos punticos que llevan las hojas. Vamos a utilizar nuestra herramienta de pintapuntos. Vamos a utilizar un punto que no sea tan pequeñito, pero pues tampoco tan... Digamos que eso puede ser como un 3 por ahí. Vamos a utilizar esta puntita. Entonces, vamos a ir al color blanco, vamos a mojar nuestra punta. Vamos a poner un puntico, 2 punticos, 3 y 4. Y ellos se van difuminando, ¿no? Vuelvo y juego, ojo pintura. Un puntico, 2 punticos, 3 y 4 en las hojitas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 a cada lado. 1, 2, 3 y 4. Y ahí va cogiendo la hojita vida. 1, 2, 3 y 4. O sea, esos detallitos pequeñitos son los que hacen que nuestros proyectos se vean. A veces uno dice, pero solo es en un punto, pero ese punto le va a dar vida a lo que se está haciendo. Hicimos los punticos de arriba. Mientras se seca más el ojito, le voy a hacer unos punticos que lleva por aquí, por este lado. Lleva unos puntos nuestro señor galleta de jengibre. Entonces vamos a hacerle unos punticos acá suavecitos. Bueno, esto va a llevar
Vamos a utilizar una punta un poquito más gruesa. Voy a utilizar esta puntica porque aquí va a llevar un puntico, dos punticos, mojo otra vez, tres punticos, ¿sí? Y en medio de esos punticos más grandes, van a ir unos un poquito más pequeños, entonces volvemos a utilizar la punta que ya teníamos, ¿cierto? Y vienen unos punticos. Ojo, si la pintura está muy espesa, muchachas, ojo con eso porque no pueden hacer los puntos fácilmente. Quedan como con grumitos. 1, 2, 3, van así como jaspeaditos, digámoslo así, en el moño. ¿Sí? Por aquí va uno, por aquí va otro, por aquí va otro. Un poquito esto, entonces le hago un clic de fuerza y ya. Y ahí quedaron como unos moñitos que llevaba jaspeaditos el moño y listo. Eso no tiene mucha ciencia. Es hacer unos punticos más bien jaspeaditos, no tan cerca el uno al otro. Aquí lo mismo, aquí lleva como, por acá lleva como unos 3, por acá un poquito más pequeñito lleva como unos 2, ¿cierto? Ahí se van viendo. Y acá de arriba abajo vienen unos más pequeñitos, tin, 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 tin. Y por aquí lleva otros, por acá y por acá y por acá. Y estuvo el moño, no es más. Por aquí le podemos hacer uno que iba como por acá y uno por acá, para que se vean. Estos son simplemente detallitos que van a resaltar. La naricita también va a llevar un detalle de puntico, entonces va a llevar un puntico por acá para darle luz, ¿sí? Y un puntico un poquito más pequeñito, como cuando hacemos luces también en los ojitos. ¿Listo? Este me quedó como un poquito raro, lo voy a arreglar con este, mire, ya. No había quedado como redondito, sino como torcido, entonces ahí con la punta del otro lo resalté. El rubor. Chicas, yo utilizo el rubor de los rubores que yo utilizaba hace muchos años porque ahora ya no utilizo esto. Con el pincel, yo tengo un pincel moteador ya viejito. Ese sí ya, mejor dicho, pagó lo que costó, digo yo. Ese lo dejé para hacer esto, miren. Punto acá y exactamente como cuando nosotros nos maquillamos. Y aquí no se va a notar mucho por el color de fondo, pero sí le va a resaltar un poquito. Y vengo y me paro aquí donde está la boquita y le hago ese movimiento y ahí le unto el ruborcito, ¿listo? Y después de que le unto el ruborcito, hago un puntico blanco sobre el rubor y estuvo la gente. Ya estando esto aquí, el blanco ya se nos secó, muchachas, me voy con el azul para hacerle básicamente nuestros ojitos. Uy, virgen, y eso que corrí, pero bueno, ahí vamos. Es que estos detalles, a pesar de que uno trate de hacerlos rápido, no son tan rápidos. Por más que quiera, no es tan fácil y no es tan rápido hacerlos. Pero bueno, no importa. Lo importante es que nos queden bien. Me voy con el azul, chicas, para el ojito. Entonces voy a hacer este movimiento, voy a tratar de hacer acá con un pincel angular, estoy haciendo esto. Hice acá como una bolita, vean. Aquí y me fui. Ya después de que me queda abajo bien hechecito, entonces empiezo a rellenar hacia arriba con cuidadito el azul, ¿cierto? Eso toca moverlo mucho, me da pena con ustedes marearlas o marearlos, pero toca moverlo, ¿listo? Quedó el azul. Aquí quiero que no se me vaya a ver este blanquito acá. Listo, quedó. Estuvo el ojito. Voy a dejar que se seque, tengo que dejar que se seque bien ese azul para poder hacer el resto del ojo. Pero, pues yo como les dije, quería mostrarles estos detalles, ¿sí? Ya les traigo los otros ojos listos. Entonces voy a dejar este. Y acá tengo mis ojitos que ya están con el negro y que ya están secos y que ya tienen todos los otros detalles que le hicimos al otro, ¿cierto? Entonces ya puse el azul, dejé secar muy bien y ahora el negro, dejé secar muy bien. Nuestro tip aquí, y aquí esto sí que es importante y es lo último ya, en cuanto a la decoración básicamente pues de nuestro galleta de jengibre, porque ahorita ya solamente ponerle la maquillaje, que tiene un truquito sencillo, pero ya. Igual, muchachas, va a quedar todo grabadito, entonces la que se haya tenido que retirar o algo no importa, lo ven después. Miren, chicas y chicos, si hay alguno, aguada, el agua
aguadita la pintura, vea, aguadita, aguadita porque vamos a hacer lo más complicado de los ojitos, ¿no? La expresión de las pestañas y ese tema. Entonces, pincel ya listo, pintura ya preparada. Yo a veces le hago al pincel esta operación para que no le vayan a quedar por ahí como pelitos parados. Con cuidadito envuelvo un poquito en la pintura y me fui. Ya los ojos están listos, los voy a rebordear, que es lo primero que hago, ¿no? Pincel en punta, suave, sin hacer mucha presión, me voy por todo el borde haciendo el rebordeado. Esto sí me toca mover muchísimo porque yo, si no lo muevo, siento que la mano no me da. Entonces voy para acá, voy para acá, voy para acá. Y uno con la otra línea. Aunque aquí esté pintado en negro y yo igual lo rebordeo y quedó rebordeadito nuestro ojo. Con el otro hacemos exactamente lo mismo. Sin hacer presión, solamente puestico, suavecito, quedó rebordeado. Yo a mis ojitos casi siempre les pongo acá una basecita suave, línea suave, ¿cierto? Y por último, y aquí sí viene el complique, no mentiras, eso no es complicado, muchachas. Yo tuve siempre que ver a la gente que maquillaba con qué facilidad. Yo decía, no, yo no voy a poder maquillar jamás en la vida unos ojos así. Sí se puede, pero obviamente es de práctica. Ahí yo después les voy a dar unos tips y unas cositas y unos ejercicios para que puedan soltar la mano y hacer este tipo de movimientos, porque sí son un poquito complicados. Vamos a hacerle aquí complicados en el sentido en que la mano tiene que acostumbrarse a estar tan suelta de verdad, y yo no sé por qué uno a veces mantiene sin darse cuenta y sin querer queriendo como tensionado, ¿sí? Entonces tiene que estar uno muy flojito. Me voy a parar acá en un punto, ¿cierto? El pincel va a hacer el movimiento de moverme sin hacerle presión porque la línea tiene que quedar muy suave. Me paro en este punto como de la mitad del ojito y hago mi primera cejita. Un solo movimiento suave y se fue. Y de ese punto sigo bajando y hago los otros. Del mismo punto. Miren. Ahora, quiero hacer unas un poquito más hacia arriba, entonces me vengo y las hago hacia acá. El mismo movimiento. ¿Sí vieron? Ahora, de aquí del fondo, de aquí, del que le hice abajo, voy a sacar lo mismo, unas 3, entonces una va para allá y otra va para acá. Unas 2 saqué ahí, porque la otra ya me la da. Ahora me quiero ir para el otro lado. Entonces voy a hacer, no mentiras, esta la voy a trazar de aquí para allá. Siempre ustedes busquen de acuerdo a lo que ustedes crean que su mano les da, o sea, que ustedes queden bien, que ustedes se sientan que pueden mover la mano sin problema, que no sientan como que están haciéndolo contra porque es muy complicado. O sea, si yo me pongo así y voy a tratar de hacer este movimiento, pues quedo mal, ¿cierto? Quedo torcida, entonces necesito poner la pieza así para que la mano me dé este movimiento y yo lo pueda hacer más fácilmente. ¿Listo? Entonces, me paré en la mitad y hago 1, y hago 2, y hago 3, y hago 4, y hago 5. Y aquí me voy a hacer unas hacia arriba. ¿Listo? Y quedaron. Miren, no se preocupen, no siempre les van a quedar perfectas, no siempre van a quedar igual. Ni a mí me quedan perfectas llevando los años que llevo haciéndolas. Siempre cada cosita puede quedar diferente, pero el tema es que ustedes de tanto hacerlo, pues ya cada vez le van a coger más práctica. ¿Qué pasa? Yo puedo dejar aquí, las puedo dejar un poquito más tupiditas aquí y puedo arreglar el otro para que me queden unas más larguitas. Entonces mire acá, en medio de las corticas voy a hacer una gotica más largas. Una gotica más largas, ¿sí? Para darle como, para que me queden como más. Y lo mismo acá donde me quedaron como muy destapaditas, mire, ya. Y las rellené ambas, mire, ¿sí? Estuvo el ojito por este lado y ahora le vamos a hacer aquí suavemente. Pincel, un poquito de presión y ahí sí le hago una gotica para que presione un poquito en la mitad y luego suelto para que se vaya hasta el final más suave y entonces queda como la cejita. Bueno, entonces me paro acá, hago un poquito de presión y se fue. Estuvieron las 2 cejitas de nuestro muñequito. ¿Listo? Y por último, y no menos importante, ¿cierto? Las luces de nuestros ojos, esas son claves, chicas. Las lucecitas siempre son claves. Entonces nos vamos lo mismo, a hacerlas con pintura blanca. ¿Listo? Pintura blanca.
En este caso utilicé la puntica de este pincel porque creo que el tamaño me da perfecto. Un puntico acá. Un puntico aquí. Listo. Y ahora sí, uno más pequeñito con el pintapuntos. O con el pincel liner también se pueden hacer punticos, ¿no? Lo que pasa es que pues toca tenerle como la paciencia. Pero también se pueden hacer puntos. Y ahora una más pequeñita aquí. Una más pequeñita aquí. ¿Listo? Y con el liner que se me había perdido, no lo encontraba, ya está aquí. Le voy a hacer con la puntica del liner, pero eso sí es una cosa, mejor dicho, chicas, que es de mentiras. Entonces, un poquito la pintura, acuérdense, ¿no? Que siempre que yo vaya a trabajar con liner, la pintura debe estar aguada, acuérdense siempre, que si no les va a quedar un pegote ahí feo. Bueno, y me fui. Dios, nos fuimos a hacerle aquí arribita, otro puntico chiquitico, miren, hecho con el, este lo estoy haciendo con el liner, miren, una gotica por acá, por aquí está el otro, y por acá en este ángulo le voy a hacer como si fuera una X chiquitica, hay uno y acá otro, como en el centro del ojo. Listo. Y adicional por acá le voy a hacer una rayita chiquita, tenue, muy tenue. Apenas una colocadita y estuvo. Esas son como nuestras luces. Acá una gotita que se me fue como listo. Y quedó. Y aquí en la parte del azul le hago dos lineecitas. Una lineecita acá y otra lineecita acá. Y estuvieron las luces. Chicas, chicos, me faltó una cosa acá. Con el negro. Acá me faltaron dositas, miren. Las dos de acá. Ya puse los de ahí y me faltaban las dos de acá. Recuerde que entonces me paré y hice una línea muy tenue. Y sale una y salen dos. Listo. Quedó nuestro reloj listo y preparado para montar nuestra maquinaria. Como este está recién pintado, esos puntos blancos esos se demoran en secar un poquito, ¿sí? Les voy a mostrar el tema de la maquinaria en el otro para no ir a manchar ni nada, ¿sí? Entonces, ya tenemos todo listo, ya lo vieron cómo quedó. Nuestra maquinaria viene por aquí por detrás. Entonces, miren, chicas, chicos, tenemos la maquinaria lista, ¿cierto? Esto trae acá un pernito y una argolla. Hay que quitar eso para poderla colocar primero que todo. Miramos cómo nos va a quedar. Entra aquí. Mira, ahí le hice una gotica de fuerza al huequito porque estaba como muy chiquitín. Miren, chicas, entró perfecta la maquinaria. Entonces, yo que les pedí al principio que tuviéramos un pegante de ese pegante de uñas que pega muy chévere. ¿Para qué? Para ponerle 3 punticos a la maquinaria y poderla poner que quede bien fija, mejor dicho, que no se nos vaya a mover. Con ese pegante de uñas eso pega más chévere, eso pega súper fuerte, eso es súper fuerte. Lo más chistoso es que a mí para las uñas no me funciona nunca, pero para la madera sí. Entonces yo lo utilizo es para pegar madera. Entonces, bueno, este pegante está un poquito como seco, chicas, qué pena. Me di cuenta que estaba como sequito este. O sí tiene, pero está es como tapado. Bueno, ahí estoy tratando, ahí ya me salió un poquito. Estoy tratando de que me salga ahí. Lo importante es que ustedes coloquen 3 punticos, ¿sí? O 4, uno en cada borde, ¿sí? Para que les den. No, este no quiso. Eso se seca muy pronto y eso que lo tengo ahí bien tapado, bien organizado. Y yo veo que ahí tiene, pero no lo veo bajar. Ave María Purísima. Bueno.
Ahí ya me salió, ahí ya me salió, ahí ya me salió, ahí ya, listo. 4 punticos le puse y me fui y lo coloqué acá. Listo. Le hago una gotica de presión para que quede pues pegadito. Si no queda muy bien, pues se le echa otro poquito y ya, ¿cierto? Si se dieron cuenta, ahí yo no pinté ahí adentro para que la pintura me permita hacer el pegue bien y no haya como problema. Bueno, ahí me quedó un poquito suelto, chicas, no, toca echarle bastante de pronto para que coja. Aquí ya le eché un poquito más. Pero la idea básicamente es que nos quede firme. Ya después de que nos queda firme aquí por detrás, bueno, le voy a hacer presión mientras tanto se va secando. Y aquí, entonces, voy a colocar mi argollita, ¿cierto? Mi pernito y aprieto. Y estuvo ahí. Ahora voy a montarle minutero, segundero, tiene todos, estos trae todos. Entonces, primero metemos el más cortico, ¿cierto? El del horario. Luego colocamos el minutero. Y por último va el segundero. Este lleva un huequito chiquito y ahí encaja en la mitad. Ahí tiene un puntico, ustedes le hacen una gotita de presión y ya. Miren, chicas, yo que lo primero que hago para que esto me quede en punto. Yo le voy a colocar 12, 3, 9 y 6, ¿no? Entonces yo, para que me quede la cosa como bien, yo me pongo acá en la mitad. Ahí, se tiene un rato su conciencia. Me pongo en toda la mitad y ahí serían las 12, ¿cierto? Entonces me voy. Ya tengo los numeritos despegados, la maquinaria viene con estos números y demás. Esos numeritos no traen suficiente pegante, entonces ¿qué nos toca? Ponerle un puntico del pegante de uñas para que no se nos vaya a despegar. ¿Listo? Entonces ahí me paro y como ahí está marcando las 12 en punto en el centro, entonces ahí le pongo el 12. Lo mismo hago con el otro. Un puntico, esto sí, mejor dicho, ahí sí es una gotica nomás lo que se debe ir. Apenas pegadito. Tengan cuidado que ese pegante de uñas no pega las uñas, pero sí le pega a uno más chévere la piel. Pero bueno, esto pega muy bien y hay que aprovechar. 12. ¿Qué hago yo para las 3, muchachas? Entonces, esto por detrás tiene una cosita, ¿cierto? Acá, mírenla, acá. Empiezo a mover. Entonces, ahí estoy en las 12. Entonces, me voy a empezar a mover. Voy para el otro lado, miren. 12. Y cuando este vuelva a llegar aquí, pues ahí sería la 1, ¿cierto? Y aquí serían las 2. Y aquí serían las 3. Y ahí donde me dan las 3, exacto, pongo el número 3. Lo mismo, un poquito de pegante. Y me paro ahí. Uy. Y eso que tengo la uña larga, ¿qué tal no la tuviera larga? Y ahí pongo las 3. Y sigo haciendo el mismo ejercicio. Me voy moviendo el cosito este. Ahí son las 3. Me fui 4, 5 y 6. Aunque ahí ya tengo la del 12. Entonces se supone que abajo estaría exactamente el 6. Listo. Pegante. Y aquí pongo el 6. Y les voy a contar que no encuentro el 9. Y que los había dejado listos todos. Y que ahora no encuentro el 9. Ya lo encontré. Está pegado por acá. Listo. 6. Y obviamente y por obvias razones el 9 va a ir acá frente al 3. Pero era como para darles la base de cómo lo hacen los dos. Sobre todo los dos primeros, ¿no? Ya después los otros es más fácil. Porque si van a colocarlos todos. Yo aquí no le coloqué todos. Solo uno. Pero si lo van a colocar todos es más fácil así para que les queden exactos. Y aquí van el 9. Y estuvo. ¿Sí? Obviamente yo ahora para poderlo terminar de decorar pues le quito la maquinaria, pero quería que vieran cómo queda puesta. ¿Listo? Básicamente ahí ya estamos hablando de que quedó la maquinaria colocada, ¿cierto? 3, 6, 9, ahí quedaron todos los numeritos. Y ya nos quedó pegada, ya nos quedó lista nuestra maquinaria. Le ponemos una pila y listo, muchachos. Y el reloj empieza a andar, lo ponen a la hora que tengan que colocarlo.
y estuvo. Una cosa, obviamente antes de poner la maquinaria y demás, pero pues estamos acá corriendo y no lo hice para no demorarnos más, pero recuerde que cuando terminemos la pieza, o sea, aquí cuando ya está así, ahí la estoy dejando secar básicamente, ¿sí? Lo primero, después de que termine, le voy a pasar 3 capas de barniz brillante. El barniz brillante viene parecido a lo que les mostré la laca, a lo que les mostré el lijador sellable. Viene también en un frasquito igual. Se aplica con un pincel 3/4 de mecha suave hacia la misma, así, en la misma dirección para que no vaya a quedar rayado. Se deja secar muy bien, se le aplica otra capa, se deja secar muy bien y se le aplica otra capa. Si ustedes quieren 3 capas, se los va a dejar muy bien protegido, lo pueden limpiar fácilmente. Cuando vayan a guardarlo, obviamente le quitan la pila para que no se vaya a dañar la maquinaria y al siguiente año pues se la vuelven a poner. Después de que ya está todo listo, ahí sí ponemos maquinaria. Hay personas que les gusta mucho con la laca aerosol, si lo quieren hacer con laca aerosol brillante o mate también lo pueden hacer. Yo personalmente no lo estoy haciendo porque ya me hace mucho daño para el tema de vías respiratorias, eso es muy fuerte el olor. Entonces nada, pues yo espero básicamente que este tutorial les haya gustado. Bueno, espero que este sea un proyecto que sea muy fácil de realizar. Realmente, después de tener el corte y los materiales que necesitamos, es un proyecto bonito, práctico, espero que lo puedan realizar. En la caja de descripción del video van a encontrar los materiales y van a encontrar el molde del reloj para que lo puedan mandar cortar si es de su gusto. Si este video les gustó, por favor, regálenme una suscripción, un like, compartir, darle clic a la campana para que les lleguen los videos que voy sacando cada 8 días los viernes. En este canal voy a estar realizando diferentes temas, diferentes temáticas, diferentes técnicas y también voy a estar dando tips de cómo cuidar los pinceles, de cómo hacer para que nuestras pinturas, si están muy espesas, cómo las podemos arreglar. Bueno, cositas varias que no nos enseñan en las escuelas. Entonces, en este canal van a encontrar todo eso. Por favor, suscríbanse si les gustó y los espero dentro de 8 días nuevamente con un nuevo proyecto. Que tengan un feliz fin de semana.